pero en este momento la primera, que es Austin, hay otras, pero de las que estamos hablando lo hace bastante bien. Y ahora vamos con las villanas, que no sabemos si son villanas o qué son. Bueno, yo esta tarde estoy haciendo un poco el papel de mala, con las primero, luego con las villanas. De villanas tenemos a Mrs. Ferrars, a Mrs. Bennet, a Lady Russell. Son muchas veces mujeres, todas ellas de una cierta edad, están casadas. Tenemos que tener en cuenta que ellas tienen que casar a sus hijas o tienen que casar a sus sobrinas o las tienen que aconsejar de alguna manera. Mujeres educadas dentro de todos estos principios inamovibles que había evidentemente en esta época. Que además han estado educadas en estos principios y que de alguna manera ellas no han sido a lo mejor felices, pero van a reproducir luego en sus hijas o en sus sobrinas. No se van a cuestionar en ningún momento otro modelo, ¿no? Otra forma de concebir el futuro y de concebir las relaciones humanas. Es curioso porque frente a ellas, que están manteniendo ese modelo tan inamovible de lo que es la sociedad inglesa en ese momento, sí que aparece lo que son las heroínas, que sí que hay ya un reflejo de las nuevas ideas, las ideas de Mary Wollstonecraft en la sociedad. O sea, ellas sí que están ya buscando otro futuro y otra manera de vivir sus relaciones, de vivir su vida, de vivir sus proyectos vitales. Pero en el caso de estas mujeres, también clasificarlas como realmente villanas, de hecho hay una conversación entre la señora Bennet y su marido cuando dice, si tuvieras que casar las hijas que yo tengo que casar, ¿no? Porque para ellas realmente era no casar a sus hijas, o que era de alguna manera verse reducidas a la pobreza. Si el marido moría, ellas eran muchas veces expulsadas de su casa. Es verdad que Jane Austen está reflejando una sociedad agrícola, una sociedad que vive más o menos bien. No aparecen en ningún momento referencias a otras clases sociales inferiores, pero también es verdad que dentro de esas clases sociales que aparentemente vivían bien, las mujeres no vivían tan bien, que es lo que suele ocurrir siempre, y ya conocemos, bueno, a través de la historia, ¿no? El caso de estas villanas, yo también os dejo un poco esa pregunta en el aire, si realmente eran así, si realmente ellas eran calculadoras, a lo mejor frías, estaban buscando a los bailes a los que iban, estaban buscando realmente ese mejor partido para sus hijas, o si realmente también en algunas ocasiones hacían un poco la vista, echaban un poco la vista, como si dijéramos, hacían la vista gorda, ¿no? Por situaciones a lo mejor, incluso hay algunos comentarios, a veces en sus obras, ¿no? Diciendo, bueno, es que luego cuando se case ya no va a poder ir a bailes, ya no va a poder hacer... no eran a lo mejor tan villanas como se las ha retratado, ¿no? Bueno, no sé si tienes algún vídeo por ahí, ahora responderá Doria. Estas son las tías de Fanny, es cuando Fanny llega habíamos dicho que era una niña pobre que llegaba a casa de sus tíos. Como sus tías creen que va a ser la niña, una niña sin educación, una niña un poco salvaje. Algo de razón van a tener, como hemos visto luego, pero es que esto va a ser una constante en la vida de Fanny, que siempre, por un lado está la villana y por otro lado está la mujer. De hecho, cuando llega, se no se lo quiero adelantar. El tío dice que deberían de esperar a una niña ignorante, sin modales. Quedaos con la palabra modales, que es importante para luego las conclusiones. La villana dice que espera que sea dispuesta, mientras que la menos fuerte dice, espero que no maltrate a mi perro, ahora que he conseguido que tu hija no lo haga. Lo único que le preocupa es su perrito. Entonces, pues claro, en ese
incipientes en el que crece la película. Y luego la señora Bennet, ¿me permitís que me levante y me vaya al escenario que me encanta? Acaban de ir a un baile. Entonces, es que no lo oís y no está subtitulada, así que os lo pueden mirar. Y entonces está contando ella, muy emocionada, que el primer baile lo bailó con su hija. El segundo lo bailó con la señorita no sé qué. El tercer baile lo bailó con la no sé cuánto. Y entonces el pobre padre dice, menos mal, bueno, mala suerte, porque se ha debido haber roto el pie al primer baile. Y entonces yo no tendría que estar padeciendo como me estás explicando todo eso. Porque claro, había bailado 2 veces. Aquí le llevan una carta del señor con el que ha bailado en el baile el día anterior y dice, estamos salvados, sentimos la expresión que ahí se queda. Bueno, yo para un poco ya, para ir terminando un poco también, y ya luego pasan las conclusiones a Dori, hay que decir una cosa: cuando se está juzgando la obra muchas veces de un escritor, pocas veces se le juzga si está casado, no está casado, si... En cambio, siempre con una mujer, y el caso por ejemplo de Jane Austen, ¿no? Que se ha intentado de alguna forma, toda su vida, se está buscando, o sea, qué personaje es Jane Austen en esta novela, qué personaje puede ser su prometido, qué personaje es su hermana. Se intenta de alguna manera ir siempre buscando estas cosas, aparte de que se va siempre a su biografía, ¿no? No se la juzga muchísimas veces como escritora. Hay que reconocer que ella fue una escritora popular en su época, fue una mujer que se ganó la vida escribiendo. También es verdad que ella tuvo... Aunque no podía negociar los derechos. Sí, los negociaba su hermano, eso es verdad. Ella tuvo además grandes defensores que fueron escritores de su época que las defendieron ese tipo de novela, porque además de alguna forma se ha estado encasillando en lo que es novela romántica. Yo sí que quería un poco desmontar ese mito. O sea, Jane Austen no es novela romántica ni es novela para mujeres, es novela, ella escribe, y creo que hay que mirarla con otra visión. No estamos leyendo una novela para mujeres, una novela romántica, estamos leyendo una novela con palabras mayúsculas, y aún es autora con palabras mayúsculas. Hace un mes, Inma y yo, es que no me resisto a contarlo, Inma y yo fuimos a un congreso y el señor, un señor que sabe mucho de literatura, mucho, tenía que hablar de las escritoras de hoy, actuales. Así que empieza a hablar de cómo se gesta la literatura y empieza a hablar de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Galdós y los gran psicólogos que eran y cómo sus novelas eran fantásticas, maravillosas, estupendas. Incluso nos repartió algunos fragmentos de sus obras. Y que las autoras de hoy en día en realidad no saben escribir. Resumo, él utilizó 2 frases pero dijo lo mismo. Claro, cuando estábamos hablando, Inma y yo decíamos, ¿y este señor dónde se ha dejado a Jane Austen, las hermanas Bronte, Emily Dickinson? Porque cualquiera que las ha leído sabe que estas señoras hacían retratos psicológicos de todos sus personajes. Es cierto que del lado femenino de la sociedad, que era en el que vivían, es el que estamos rastreando, porque del lado masculino ya lo hacían Dostoyevsky, Tolstoy, Galdós, y todavía hoy día nos están diciendo que son fantásticos. Es que no me resistía, ¿verdad? Ya pues sí. No, ya lo sé. Bueno, como os he dicho, pues ella era una escritora. Es verdad que la defendieron hombres, tenemos que tener en cuenta que en aquel momento eran los hombres los que escribían y los que tenían un reconocimiento, ¿no? Tanto es así que había como 2 corrientes, que eran los anti-jainitas, janeites, y los janeites en la Inglaterra de aquella época, ¿no? Hay que tener en cuenta también, bueno, yo una de las preguntas que a lo mejor podríamos hoy intentar responder es ¿por qué leemos a Jane Austen y cuál es el motivo de esa popularidad, ¿no? Ya he dicho que no hay que aproximarse a ella considerándola ni novela romántica ni novela de mujeres. Es novela, y hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué se lee hoy en día? Porque yo creo que sus textos son tremendamente actuales. Cuando tú te estás enfrentando a muchas de estas mujeres y los estás leyendo una mujer actual que piensa como hoy en día.
Ya hemos dicho que son mujeres que rompen en ese momento los esquemas, que no aceptan matrimonios de conveniencia, que se